Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 23 de enero y yo soy Rogelio Segovia. Empecemos hablando de lo que sucedió la semana pasada en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, y los grandes temas que se abordaron en la reunión número 54 de este foro y que llevó por nombre Reconstruir la confianza fueron en torno a la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, los desafíos climáticos, el escenario de incertidumbre ante la inteligencia artificial y, por supuesto, la posibilidad de que el señor Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Uno de los temas que más resonó fue el reporte Desigualdad S.A. presentado por parte de Oxfam, esta organización sin fines de lucro que tiene sus orígenes en la Universidad de Oxford y que revela que desde el año 2020 la riqueza combinada de los 5 hombres más ricos del mundo se ha multiplicado notablemente, mientras que la acumulada por aproximadamente 5,000 millones de personas globalmente ha disminuido. Y en cuestiones de talento, personas y gestión de talento, pareciera que todo giró en torno a la inteligencia artificial generativa. Veamos las principales conclusiones que tienen que ver con este tema. Primero, la inteligencia artificial está transformando la economía y el empleo con un 40% del trabajo global y un 60% en economías avanzadas expuestas a la inteligencia artificial. La exposición afecta más a trabajadores con educación universitaria y mujeres. Un cuarto de los directores ejecutivos globales espera que la implementación de la inteligencia artificial generativa conduzca a recortes de personal de al menos, el 5% este año. Y sectores como los medios de comunicación, la banca, seguros y logística son los más propensos a prever pérdidas de empleo debido a las avanzadas herramientas de inteligencia artificial generativa que tenemos hoy en día. También va a haber aumentos de productividad, ya que la inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento y los salarios, pero también podría aumentar la desigualdad que tanto nos ha afectado en los últimos años. En otro tema, se estima que el 44% de las competencias laborales se verán alteradas en los próximos 5 años. Este dato es del reporte del futuro del trabajo que se publicó en abril del año pasado y que aquí hemos comentado, pero que se estuvo explorando y ahondando en esta reunión con mucha más relevancia. También se resaltó, como ya lo hemos platicado en este mismo espacio, que las competencias cognitivas son las que más rápidamente aumentan en importancia, lo que refleja la creciente importancia de la resolución de problemas complejos en el lugar del trabajo. Y las economías avanzadas, hablando de inteligencia artificial, deben mejorar regulaciones en este tema y sobre todo apoyar la reubicación laboral, mientras por el otro lado que las economías en desarrollo como las nuestras, como las latinoamericanas, deben priorizar infraestructura digitales y habilidades. Finalmente, en estos temas de talento del Foro Económico Mundial, lo que se trató en Davos, continúa, y ojo con este tema para que estemos preparados y cada vez seamos más conscientes, continúa la rotación y los cambios frecuentes de empleo de las personas. Las renuncias crecen 50% en una década. Según el foro, los trabajadores actuales están cambiando de empleo con más frecuencia en comparación con las generaciones anteriores. En Estados Unidos, los millennials han cambiado de empleo una vez cada 1.9 años de su vida laboral. Por su parte, contrastando, los baby boomers, estos movimientos se observan en esta generación una vez cada 3 años. Es decir, 1.9 años los millennials se mueven, cada 3 años los baby boomers. El foro prevé que en los próximos 5 años la rotación promedio alcanzará el 23% de toda la fuerza laboral. Por supuesto que este escenario laboral plantea desafíos a empresas en contratación y desarrollo de talento. La escasez de talento
Ojo con esto porque parece que no estamos aprendiendo. Insisto, parece que los líderes no estamos aprendiendo. La escasez de talento requiere flexibilización de requisitos y enfoque en habilidades. Contratar basándose en competencias puede aumentar diversidad y, sobre todo, mejorar brechas de género, aparte de que beneficiaría positivamente la rotación para poder disminuir. Situación de negocios actual. La semana pasada platicamos que la propuesta de reforma al sistema de pensiones, buscando pensiones del 100% del salario, genera riesgos financieros en el corto plazo, ya que el actual sistema individual no igualará ese porcentaje, no tiene capacidad. También comentamos que la intervención estatal aumentaría el riesgo de déficit y endeudamiento, afectando áreas cruciales como lo son la salud y la educación. Destacamos que el riesgo de que el gobierno utilice los fondos en proyectos con rendimiento social, pero no financiero o económico, puede afectar o seguramente afectará a los trabajadores. La incertidumbre sobre la dirección de la reforma y sus posibles implicaciones crea preocupaciones en torno a un potencial tsunami financiero. Y te cuento que de acuerdo al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, esta reforma representaría un retroceso de 25 años para el país. Esta iniciativa, dice el IMEF, busca alcanzar pensiones del 100% del salario mediante un retorno al sistema de beneficio definido, lo que generaría riesgos financieros que, con las reformas de hace algunos años ya, hace quizá poco más de una década, 1997, más bien casi 30 años, tendríamos este retroceso y afectaría o regresaría a lo que se quiso eliminar en aquel entonces. Nos sigue advirtiendo el IMEF que la reforma exigiría más recursos impactando áreas cruciales como educación y salud, lo mencionábamos, ya que el gasto en pensiones al día de hoy ya constituye el 90% del gasto social del gobierno. El organismo, el IMEF, destaca el histórico déficit actual del sistema previo. En 2024, el gasto público en pensiones aumentará un 11.9%. Economía. La economía mexicana habría mostrado un ligero crecimiento mensual en diciembre de 2023. Datos del indicador oportuno de la actividad económica del INEGI mostró que en diciembre el Producto Interno Bruto se expandió 0.1% mensual. En el 2023, la economía mexicana habría logrado un crecimiento por arriba del 3.0%. Ello pese al enfriamiento que se observó durante el último trimestre del año pasado. El 2024 inició con un panorama de menor inflación en las principales potencias mundiales, como lo son Estados Unidos, China, España, Alemania o Francia, o con algunos de los bancos centrales más importantes considerando iniciar un camino de recortes de tasas de interés que mermaría la presión en el bolsillo de la población de sus países. Respecto a inflación y tasas de interés en Estados Unidos, y que sirve de camino o de indicador de qué puede hacer el Banco de México en este mismo respecto, bueno, en estos dos temas, inflación y tasa de interés, te cuento que la Reserva Federal de aquel país está a punto de alcanzar su objetivo de inflación a largo plazo y podría empezar a recortar las tasas de interés este año, probablemente no en el primer trimestre, pero sí ya en este año podríamos empezar a ver una disminución de las tasas de interés en aquel país, es decir, del costo del dinero. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en casi año y medio, lo que sugiere que el crecimiento de empleo se mantuvo sólido en enero. Recordemos que el crecimiento del empleo en Estados Unidos aumentó inesperadamente en diciembre pasado, agregando 216,000 puestos de trabajo. Esto es 43,000 más que en noviembre. La tasa de desempleo de aquel país se mantuvo en 3.7%, un nivel históricamente bajo. Talento. Los graduados de los programas de MBA, esto es, las maestrías en Administración de Negocios en Estados Unidos,
enfrentan desafíos en la búsqueda de empleo posgraduación. Esto refleja una desaceleración en la contratación en sectores clave como consultoría, tecnología y finanzas. A pesar de los altos costos de estudiar un MBA, la recompensa laboral se retrasa para muchos de la generación 2023, ya que la contratación se ha ralentizado en áreas como desarrollo de software y marketing. En escuelas de negocios destacadas, como lo son Harvard e Stanford, el porcentaje de graduados sin empleo 3 meses después de la graduación se ha duplicado en comparación con 2021. La flexibilidad y la ampliación de la búsqueda de empleo han resultado exitosos para algunos, mientras que aquellos que encuentran trabajo también están disfrutando de salarios saludables, pero la capacidad de encontrar un empleo casi saliendo de estos programas de universidad de élite ya no está siendo tan rápido o tan redituable como lo era hasta hace algunos años. Cultura. ¿Puede un incremento salarial empeorar tu felicidad? De acuerdo al periódico Wall Street Journal, aunque muchos aspiran a un aumento salarial pensando que les brindará mayor felicidad, la realidad es un poco más compleja. Algunas personas que han recibido aumentos considerables mencionan que el dinero no ha transformado sus vidas cotidianas ni proporcionado la alegría esperada. La comparación con los ingresos de quienes les rodean puede influir significativamente en la percepción de satisfacción salarial, es decir, siempre nos estamos comparando con los demás. Según estudios, cita este diario, el impacto del aumento en la felicidad está relacionado con el contexto financiero y las comparaciones sociales. La gestión inteligente de los incrementos, enfocándolos en ahorros o reducción de deudas, puede contribuir a una mayor estabilidad financiera y, por ende, un mayor bienestar general. Que no se nos escape. Comprar una vivienda en México se ha vuelto cada vez más desafiante debido a un marcado aumento en los precios. Según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, el valor promedio de una casa aumentó casi un 46% en septiembre de 2019 y el mismo mes de 2023, llegando a costar $1,630,000. Esto representa, para ponerlo en contexto, un desafío significante, ya que con una tasa de interés hipotecaria del 10.33% en promedio, la mensualidad promedio de una casa de este costo de $1,630,000 sería de $13,850. ¿Qué significa esto en términos salariales? Para muchos, especialmente los más jóvenes, esta cifra es equivalente a un mes completo de salario. Es decir, tendrían que pagar de mensualidad de su hipoteca el equivalente a un mes completo de salario. Según los resultados revelados en la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, el 48% de las compañías participantes tienen planes de ampliar su fuerza laboral durante los primeros 3 meses de este año. Esta medida podría generar la apertura de hasta 400,000 nuevos empleos según las proyecciones reveladas por la encuesta. En el 2023, los retiros por desempleo en las Afores de México alcanzaron un récord histórico, aumentando un 12.73% en términos reales, totalizando 27,258 millones de pesos. A pesar de la disminución del desempleo al 2.79% en noviembre del mismo año y la creación de 651,490 empleos formales, el monto retirado aumentó. Expertos sugieren que el aumento podría vincularse a salarios más altos y mayores contribuciones, afectando potencialmente el ahorro para la jubilación. El auge del trabajo remoto trajo consigo comodidades como ropa informal y la ausencia de desplazamientos, pero ahora surgen desafíos. Un análisis de 2 millones de trabajadores revela que los empleados totalmente remotos recibieron menos ascensos, específicamente un 31% menos que sus contrapartes en oficinas. Esto lo reveló una nota del periódico Wall Street Journal. Este fenómeno, continúa el periódico, refleja un sesgo de proximidad, según el economista Nick Bloom, quien lo califica como discriminación. Datos de la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales
indican que casi el 20% de los empleados con títulos universitarios sigue trabajando completamente a distancia, planteando cuestionamientos sobre la equidad en las oportunidades laborales y el impacto en el avance profesional. Los recortes de personal en compañías del sector tecnológico alcanzaron su punto máximo en el primer trimestre del año pasado, totalizando 167.534 despidos. A pesar de que en el presente año ya se han realizado más de 2.000 desvinculaciones laborales, se anticipa que los avances y la demanda continuada en este campo contribuirán a estabilizar el mercado laboral tecnológico. Recordarán que hace algunos meses conversamos acerca del amparo que el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente ganó en contra de reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2021, aquellas en las que el pago de utilidades se limitó a 90 días. Este proceso aún no termina y hoy Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, nos actualiza de este proceso, sobre todo porque han circulado algunas versiones no del todo exactas. Escuchemos a Yeshua. Hace un par de meses les habíamos platicado por acá que el sindicato minero que se llama Frente promovió un amparo en contra del tope del reparto de utilidades de los 3 meses. Y les platicamos también que si bien es cierto, pues era un caso aislado, esta sentencia recurrida ante un juez de distrito todavía le cabía un recurso de revisión que deberá de ser resuelto por un tribunal colegiado o, a mi gusto, por tratarse de temas constitucionales, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, hace también un par de semanas salieron varias notas en relación a esto, que ya este sindicato había ganado el segundo amparo. Solamente aclarar ahí, se refiere el segundo amparo, o sea, igualito al primero. Estos cuates promovieron 14 amparos, de los cuales estamos visualizando que la mayoría va a salir en el mismo sentido, pero no se refiere a que se resolvió la segunda vuelta, es decir, el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia, sino más bien un segundo amparo de los 14 que promovieron. Entonces, nada más, importante comentarles que no nos vayamos con la finta, que todavía se está pues sí, se está peleando ante esta instancia, ante la segunda instancia, y todavía no tenemos una respuesta firme por parte de la autoridad. Solamente para estar informados. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 23 de enero de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.